estamos aquí con Valerie Tassos, como escritora, sobre todo, dentro de las jornadas que ustedes ya saben que estamos celebrando de la literatura femenina, que lo que intentan, sobre todo, es acelerar la igualdad. Acelerar la igualdad también en materia literaria y en el caso tuyo también en materia de cómo se escribe sobre erotismo o cómo se escribe sobre sexo. Así que bienvenida a Tenerife. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a Cabildo, muchas gracias a los organizadores. De verdad, para mí es un auténtico placer. Gracias. Y nunca mejor dicho en este cuadro, contexto precioso. Vale, una cosa, tú estudiaste económicas, ¿no? Y querías Sí. ser diplomática. ¿Y cómo Sí. acabaste siendo sexóloga? Ay, bueno, yo hice todos mis estudios, es cierto, para ser cónsul. Muchos diplomas, muchos. Empecé a trabajar en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, mientras estaba estudiando todavía. Y me di cuenta de una cosa absolutamente fundamental para una mujer tan curiosa como yo, tan con ganas de hacer cosas y moverme, ¿no? Es que todos los altos funcionarios que estaban allí trabajaban poco, ganaban muchísimo dinero, pero trabajaban poco. Y yo dije, eso se me va a quedar muy pequeño. Y más allá del dinero, yo quiero hacer grandes cosas. Entonces, claro, tenía que presentarme a las oposiciones, porque hice todos mis estudios para ser cónsul, repito, y no me presenté. No me presenté en un acto de rebeldía, primero porque mis padres querían absolutamente que su hija fuera diplomático, y yo dije, no, es que yo tengo muchas más cosas que hacer que estar en un despacho o estar en una embajada o un consulado, y que no digo que no esté bien, ni mucho menos, pero obviamente tenía que quedarme 5 años en París, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para luego que me mandaran en un país que le llaman C, es decir, aquellos países muy peligrosos. Eso ya me atraía más, pero lo que sí veía es que, bueno, mucho dinero, muchos viajes, pero también una rutina que no me acababa de convencer. Pero sí, todos mis estudios iban hacia el cuerpo diplomático. Empecé a viajar muchísimo, Dulce, muchísimo. Estuve viviendo 4 años en Iberoamérica para mejorar pues el castellano, que es mi tercer idioma. También estuve trabajando en el Magreb, estuve en Europa del Este. Quería mejorar mis idiomas porque obviamente para ser diplomático tienes que hablar perfectamente 3 idiomas. Y luego pues me instalé en España y me enamoré. Suele pasar así, ¿eh? Me enamoré y dije, pero ¿qué voy a hacer yo ahora? Es que solo me puedo quedar en España, ¿no? Y desde luego mejoré mi nivel de idiomas gracias a lo que nos decíamos amantes y yo en la cama, porque también así funciona. Sí, sí. Es decir, la mejor manera de aprender aprender un idioma es en la cama sobre la almohada. Y me pareció muchísimo más interesante que pues mis clases en Estrasburgo de idiomas, ¿no? Imagino. Y así fue. Y entonces luego pasaste directamente a tener una serie de experiencias vitales, como acabas de contar, y Sí. de ahí a decidir ser escritora con un primer libro que te ha marcado toda la vida, ¿no? Que fue Diario de una ninfómana. Sí. ¿No te molesta seguir siendo que te presenten como Valerie Tassos, la autora de Diario de una ninfómana, cuando en realidad ella ha escrito ya 8 libros, muchísimos artículos, participa en un montón de congresos, etcétera, y te dedicas a la sexología, ¿no? Tienes una consulta. Me dedico a la sexología, pero me dedico a muchísimas cosas más. La verdad es que me importa muy poco que me encasillen, porque yo sé quién soy.
Y yo no soy Valerie Tasso, escritora de Diario de una ninfómana. Yo soy Valerie Tasso y todo lo que conlleva detrás, toda la mochila que llevo detrás. Que decidan encasillarme, problema de ellos. Yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé lo que puedo escribir, pero desgraciadamente parece ser que en este mundo actual, sobre todo cuando escribes un bestseller donde hablas de tu vida personal, de tu sexualidad, que en el 2003 cuando salió fue un escándalo, un boom, pues claro, el éxito tiene una cara muy amarga también y supone encasillarte, ¿no? A mí me da igual porque escribo ensayos, escribo filosofía, he hecho otro tipo de novela, no solamente hablo de sexo, aunque el sexo siempre esté muy presente, pero no me molesta, problema de los demás. Además, la condición humana es pues el lenguaje y el sexo, y eso siempre me ha apasionado. Decir, bueno, somos lenguaje y sexo, no podemos salirnos de ello. Y además me parece un dilema ontológico de primera magnitud, con lo cual realmente no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, acabas de decir un poco que el éxito tiene una parte buena y una parte mala. Y de hecho yo creo, bueno, yo te conocí por otro libro, El diario de una mujer pública, que para mí fue un descubrimiento porque yo no sabía que era mujer pública en relación al sexo, sino yo lo compré porque era política y digo, mira, una mujer pública como yo. Como tú. Exactamente igual, siempre sometida al escrutinio, siempre tienes que estar disponible aunque no quieras, siempre eres malinterpretada, entonces Totalmente. lo compré y lo curioso es que cuando empecé a leerlo y dije, pues no va de otra cosa, pero me encantó, para mí me parece el mejor de tus libros, ¿no? De los que he leído. Ahora me estoy leyendo su novela negra, que también tiene una novela negra que se llama Sabré todos tus secretos o algo así. O conoceré todos tus secretos. Sabré cada uno de tus secretos, y tiene un subtítulo totalmente aterrador, que creo que es muy actual, que es ¿qué pasaría si tu jefe indagara o algo así en todos tus secretos, ¿no? Dentro de la empresa? Cosa que, ojo, parece utópico, pero no lo es tanto. Pero volviendo al tema del diario Una mujer pública, entonces empecé a preguntarme, y te pregunto yo ahora a ti, ¿tú ves mucha diferencia entre ser una mujer política o dedicarte a la prostitución? Porque yo cada vez veo menos diferencia. Tú sabes, Dulce, que no tengo ningún pelo en la lengua y que intento... Luego hablaremos de la autocensura, porque hay cierta autocensura por mi parte, pero lo que sí me caracteriza, y lo sabes muy bien, es que siempre digo lo que pienso, con más o menos decoro. Intento ser siempre una mujer decorosa, pero te voy a decir la verdad, es que no veo gran diferencia. Yo tampoco. No la veo. Una vez me hicieron una pregunta, y curiosamente, sobre todo por parte de las, porque no son los, sino las abolicionistas de la prostitución, me decían que era una barbaridad vender su cuerpo cuando una prostituta que ejerce su profesión, porque para mí es una profesión, estemos de acuerdo o no, pero eso es mi punto de vista, ojo, no pretendo aleccionar a nadie ni tampoco hacer apología de la prostitución, porque he explicado mi caso concreto. Pero lo que sí te diría es que es curioso porque automáticamente me vino, hablando de política, una comparativa. Cuando me decían, bueno, es que dentro de la prostitución hay trata de personas, olvidándose que hay trata de personas en la industria textil, por ejemplo. Es más, hay muchísimo más trata de personas, de niños, en la industria textil, pero nadie habla de ello. Todo el mundo habla del trabajo sexual forzado. Para mí la prostitución no es sinónimo de la trata de personas. Entonces se me ocurrió un día a una abolicionista
que me hizo la pregunta de decir, bueno, pero la prostitución es absolutamente terrible, la cantidad de mujeres que se dedica a esto están traficadas, o no sé cómo se dice en castellano. Y yo dije, no, no es así, primero porque lo he vivido en primera persona, pero decir que hay que abolir la prostitución porque hay trata de personas que se usa para vender un saber hacer sexual, sería como decir, vamos a abolir la política porque hay casos de corrupción. Es decir, la política, por muchos casos de corrupción que haya, no se abole. Sí, no podemos. No. Ni queremos. Exacto. Esperamos que no haya corrupción. Claro, efectivamente. Todo vamos a ver, sí que es verdad que se habla mucho de corrupción en la política, pero nadie pone en tela de juicio la política. Bueno, entonces, ¿por qué se está haciendo lo mismo con la prostitución? Hay muchos casos de mujeres que, desgraciadamente, a las que obligan a ejercer la prostitución. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la abolición de la prostitución? Entonces, hice este símil a raíz de, la pregunta que me estás haciendo y a raíz de una pregunta que me hizo una abolicionista, que me dijo que obviamente mi argumentación no tenía ningún tipo de valor. Claro, ¿cómo va a tener valor si es abolicionista? Es decir, cuando entras, yo intento tener cierto sentido común, intento siempre argumentar y razonar, pero frente al fanatismo, ambas cosas no casan nunca bien. Tú no puedes razonar con una fanática y viceversa. Bueno, sí, no, perdón, al revés. Puedo razonar lo que piensa, pero ella a mí no. Entonces, y además es una manera muy simplista y una manera muy reduccionista de pues explicar la realidad. Sobre todo son siempre aquellas que hablan, las que no conocen de primera mano el tema. Y sí, perdona, me extiendo mucho. Veo mucha similitud entre prostitución y política. No voy a citar nombres, pero basta ver cómo mucha gente se pasa de un partido a otro porque les conviene. Eso no sé cómo se llamará, pero yo lo tengo claro, ¿no? Vale, volviendo a los libros, cuando tú escribes Diario una ninfómana se producen un montón de reacciones en tu vida y sí. Creo que tengo entendido por lo que leí en el otro, en el Diario de una mujer pública, que algunas cosas pues te sentías como utilizada, porque al fin y al cabo tú, hasta que no escribiste el primer libro, tú tenías tu vida y hacías con ella lo que querías y nadie lo sabía, pero luego ya fue como voz populi, toda España lo sabía, ¿no? Sí. ¿Eso cómo te afectaba en tu vida diaria? ¿Cómo te afectó? Fue un sentimiento muy contradictorio. Primero me sentí muy aliviada porque estaba cansada de mentir, estaba cansada de... Yo en aquella época tenía una posición, que eso tampoco nadie lo entendió, una posición socioeconómica muy alta, antes de ejercer la prostitución. Lo que pasa es que por unas razones vitales mías, un maltratador me hizo contraer unas deudas que por mucho que ganara siendo ejecutiva no podía llegar a pagar. Con lo cual mucha gente me dijo, bueno, fuiste a lo más fácil. No, cuidado, ejercer la prostitución no es fácil. No es fácil para nada. Se gana dinero rápido, pero no es un dinero fácil de ganar. Entonces me sentí aliviada porque por fin estaba cansada también del estigma que había alrededor de la mujer que se prostituye, que siempre se ve como una mujer que no tiene estudios, que es muy vulgar, que no sabe hablar, que también pues depende de mafias. Y quería luchar contra este estigma. Y por otra parte, obviamente, hubo reacciones que me hicieron sentirme muy mal. La prueba es que perdí como 20 kilos en nada.
pero realmente yo tenía mi discurso ya elaborado. Yo sabía perfectamente lo que hacía. Escribí este libro para mí y para luchar contra los estigmas. No pensaba que se iba a publicar, no pensaba que tuviera tanto éxito. No fue ninguna estrategia por mi parte. ¿Quién puede en el mundo editorial pensar que su libro va a ser un bestseller? Tú sabes, como escritora, que un libro puede ser maravilloso y no tener ningún tipo de éxito, y luego puede ser cualquier chorrada, con perdón, y vender millones. Es decir, no podía hacer conjeturas a través de este libro. Entonces, bueno, pues me sentí aliviada y por otra parte, obviamente, muy perseguida por los medios de comunicación. Además, muchos jugaban la carta de el epatar, diciendo, no te preocupes, te escondemos la cara. Digo, no, vamos a ver, si yo lucho contra el estigma, lo peor que puedo hacer es esconderme, porque entonces no hay estigma contra el que luchar. Tengo que enseñarme. Eso fue lo que hiciste, ¿no? Desnudarte. Completamente. Luego vinieron muchas chicas a posteriori que habían escrito sobre también temas de prostitución en el 2004, 2005, pero jamás enseñaron la cara. Eso nunca lo entendí. Bueno, sí lo entiendo, es difícil, pero si luchas contra un estigma, al menos preséntate, arriésgate. Es decir, no se puede de alguna manera decir, bueno, ahora voy a hacer algo absolutamente no revolucionario, porque revolucionario es otra cosa, pero voy a intentar que la mentalidad, la mente colectiva pueda cambiar de alguna manera su imagen sobre el tema de la prostitución, pero no me voy a enseñar. No, entonces no sirve absolutamente de nada, ¿no? Cuando se lucha, se lucha. Con todas las consecuencias. Mira, obviamente fue mi muerte social. Ya, pero bueno, luego, o sea, ¿cómo se llama? Cuando uno revive, ¿resucitaste? Sí, pero no lo sabía esto. Estuve... En ese momento no lo sabías, claro. No, la verdad. ¿Por eso escribiste Diario de una mujer pública? ¿Para explicar todo lo que te había pasado? Sí. Porque yo llevaba 2 diarios, Diario de una ninfómana, que obviamente el título es absolutamente irónico. Lo digo por si alguien no se ha enterado todavía, que todavía me preguntan, ¿cómo estás de lo tuyo? Perfecto, gracias. Pero a la vez escribía un poco cómo me sentía cuando iba a alguna feria del libro, cuando pues la gente se acercaba a mí, y esto fue un diario en paralelo, Diario de una mujer pública, que obviamente con pública juego con el doble sentido, pública de prostituta y pública de medios de comunicación. Y la verdad es que estos 2 diarios en paralelo, que tampoco Diario de una mujer pública, no tenía intención de publicarlo. Tampoco. No, era para mí. Era para mí. ¿Y en ese proceso tuviste miedo alguna vez? Miedo o sea, realmente cuando dices que pierdes tu vida social, ¿no? ¿Tuviste miedo de no poder volver a tener una vida, no sé, normal? Yo creo que el miedo es algo que forma parte de nosotras y de nosotros, ¿no? Quien no tenga miedo es un psicópata. Es decir, el psicópata se define justamente por no tener miedo y por hacer lo que le da la gana. Obviamente, claro, he tenido miedo, tengo miedo todavía y tendré miedo más adelante, por supuesto, siempre, pero no un miedo paralizante. El miedo es maravilloso porque te ayuda, cuando está bien gestionado, a seguir adelante. Ahora, el miedo paralizante te impide hacer cualquier cosa. Pero ese fue el primer miedo, digamos, ¿no? Porque si bajaste 20 kilos, tenías que sentirte como... Bajé 20 kilos porque estuve 1 año o más de promoción cada semana. Hice centenares y centenares de entrevistas,
me encontré gente maravillosa, me encontré gente absolutamente asquerosa, viajé mucho al extranjero, no paraba. Llegaba de Portugal a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana tenía que estar en Ámsterdam. Entonces, el ritmo era tan vertiginoso, tan abrumador, que, bueno, no tenía tiempo de descansar, pero se me daba voz. Y eso creo que era fundamental, sobre todo para el propósito que había elaborado, que era basta ya de juzgar, y este juicio moral no puede estar. Primero porque no entendía cómo se me podía reprochar, por ejemplo, que yo no tuviera dignidad, como si la dignidad estuviera en la entrepierna. Es que la dignidad es algo personal e intransferible. Nadie me tiene que decir soy digna o no soy digna. Yo sé que soy una mujer digna. No pasa por alquilar mis genitales, que no siempre, además. Que no siempre. A veces es gratis. Mira, una cosa que te estaba diciendo. Yo creo que tú has sido fundamental para un montón de mujeres escritoras, bueno, y en general para la literatura escrita desde el punto de vista femenino, para, digamos, soltarnos y hablar de sexo y de erotismo en lo que estábamos escribiendo, ¿no? Creo que Sí. es que, porque diste, ese paso fue un paso como de... O sea, de gigantes, ¿no? Fue como de la casi nada, de las edades de Lulú y yo qué sé, Lolita, pero que estaba escrita por Nabokov y no sé qué. Lolita que quieren eliminar. Es que desde luego yo estoy alucinando. No hay nada más bonito que leer a Lolita. Y reinterpretarla, ¿no? Vale, pues ¿tú crees que podemos hacer algo juntas, todas las mujeres escritoras, porque se normalice más lo que es que escribir sobre sexo, o sea, porque se le quite la parte esa de moralidad? Es verdad que no se puede perder todo el misterio, como decíamos antes, ¿no? Pero lo sagrado, como lo sí. llamo yo, no tiene ningún tipo a pesar de que la palabra, el sexo tiene que seguir teniendo algo de sagrado, no tiene nada que ver con la religión. Es decir, esta parte del misterio, el mantener interacciones sexuales no es como ir a tomar un café. Y yo estoy trabajando, como muchas otras mujeres, en intentar no banalizar, que es lo que se ha hecho con la violencia, por ejemplo. Hoy en día vemos series, vemos películas, hay muchísima violencia y la gente, bueno, lo ve como si fuera algo absolutamente normal. ¿Por qué se ha banalizado? El sexo no se puede banalizar. El sexo se tiene que normalizar, pero si lo banalizas, pierdes el concepto fundamental del morbo. Si no hay morbo, no puede haber una interacción sexual absolutamente satisfactoria. Y cuando hablo del morbo, hablo también del interdicto que Georges Bataille ha desarrollado en su ensayo El erotismo, que es maravilloso, que recomiendo a todo el mundo leerlo. Es un tanto denso, pero de verdad que es maravilloso. El interdicto, la prohibición. Todo esto genera el morbo que necesita el deseo para alimentarse, para mantener una relación sexual. Si tú banalizas esto, si no hay algo sagrado detrás del sexo, el sexo se convierte en algo muchísimo menos placentero, muchísimo menos satisfactorio, y algo que, bueno, que algunas sociedades supuestamente muy avanzadas han convertido como, pues esto, tomar un café. Y no tiene nada que ver. No es nada más ni nada menos que el encuentro con el otro que es lo diferente a mí. Y es fundamental. Es decir, el erotismo no es solamente aparecer un poco ligera de ropa. El erotismo es sobre todo estar para con el otro. Eso es lo que hace nuestra humanidad. Es lo que nos hace humanos. Por eso insistía en una cuestión absolutamente ontológica. Si no hay una parte de sagrado, si se banaliza como se ha banalizado la violencia, el sexo pierde
esta esencia tan importante para estar con alguien que es diferente a mí, que también me da terror, que es el otro con O mayúscula. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, obviamente, es normalizar la sexualidad femenina que ha sido durante siglos callada, porque interesaba. Hay una frase magistral de Alejandro Dumas padre que dice: cherchez la femme en francés. Significa buscad a la mujer. ¿Qué significa buscad a la mujer? Significa que detrás de cualquier conflicto hay una mujer y su deseo. Porque hasta Freud, en su lecho de muerte, dijo: todavía no sé lo que desean las mujeres. El deseo femenino es muy complejo de entender. Muchísimo más, ni es mejor ni es peor, ojo, no estoy diciendo esto, pero es muchísimo más complejo de entender que el deseo masculino. Entonces, yo creo que tenemos que hablar más de ello a lo largo de los siglos. Se refleja desde Eva y Adán, pasando por Helena de Troya, que es la gran guerra por excelencia, y luego la femme fatale. La femme fatale es chercher la femme, es buscar a la mujer. La femme fatale que tiene tanto éxito en las novelas negras, por ejemplo. Efectivamente, pero que es un elemento. Con la femme fatale hay que tener cierta distancia. Si te acercas demasiado, caes en el abismo. Si hay demasiada distancia, tampoco va. La femme fatale es el abismo, puro y duro. Sin embargo, tiene muchísimo éxito, muchísimo. Me recuerda mucho a las ninfas, que eran estos seres maravillosos en la Grecia clásica. La ninfa era profundamente bondadosa, pero si te acercabas demasiado a ella, sobre todo los hombres, curiosamente, podías sufrir de lo que se llamaba la ninfolepsia. También de ahí viene la palabra ninfómana. Que también ninfómana viene de... es la histérica en la época victoriana. Y Freud también, hasta Freud. Sí. La histérica viene de histera, que significaba útero en griego. La histérica es aquella mujer que tiene un bicho en el útero. Luego se derivó, se dio lo de la ninfómana, pero muchas veces he preguntado a los hombres: ¿cuál es el equivalente masculino a ninfómana? Y nadie sabía responderme. Y hay una palabra. La ninfomanía es la satiriasis. La ninfómana es el sátiro en masculino. ¿Quién habla de esto? ¿Nadie? ¿Por qué? Porque estamos todavía en un modelo de sexualidad muy masculino. Entonces, el deseo femenino tiene que estar de allí, Diario de una ninfómana dulce. ¿Por qué es irónico? Porque no existe la ninfómana. Es un invento para poder controlar el deseo femenino. No vaya a ser que nos salgamos del camino que nos han diseñado, ¿no? Entonces, insistía mucho en la palabra, que por cierto, la palabra choca. Incluso cuando se hizo la adaptación cinematográfica, todo el mundo decía: el cartel es pornográfico. No, el cartel acaso es erótico. Luego podemos hablar de pornografía y erotismo, ¿no? Pero realmente me di cuenta de que no era el cartel de la película que molestaba, era la palabra ninfómana. Es que las palabras, que son lo que nosotros utilizamos para escribir, abren muchos cajones emocionales, ¿no? Incluso totalmente. Los del miedo del patriarcado, por ejemplo, ¿no? Cuando ven algo que como que se está saliendo del lugar establecido y se les va de las manos, ¿no? Se les fue de las manos realmente, ¿no? Totalmente. A ti, ¿cuáles son las palabras tuyas favoritas? Las palabras que crees que mejor, que mejor definen pues tu tema, ¿no? Que sobre todo la sexología y el erotismo. ¿Cuál es tu palabra favorita de todas Hay una estas? palabra que adoro,
que forma parte de la disciplina que practico, que es la sexología, pero de la que nunca, jamás hablamos, que es la palabra ternura. Ternura. Ternesa en catalán, ¿no? Ternesa. Puede ser. Bueno, ¿tú vives allí, en Cataluña? Sí, y lo entiendo perfectamente, incluso lo puedo hablar. El problema es que hablo mejor italiano, entonces hago una mezcla y me siento ridícula. Y tampoco se trata de estropear el catalán, que también es una lengua fabulosa. A mí también me encanta la palabra Sí. ternura, me parece. Ternura, pero porque realmente la palabra ternura, y la suelo usar cada vez más, el sexo puede ser apasionado, sobre todo cuando empezamos a conocer a una persona y pues practicamos sexo cada día y por todos esos sitios. Luego, poco a poco, y es algo absolutamente normal, la pasión disminuye. No es mal síntoma, al contrario. Si sigues con la misma persona, luego se establecen otros vínculos muchísimo más cultos, como el amor. El amor, la ternura, el cariño. Y esto, cuando has encontrado una persona que realmente encaja contigo, es absolutamente fundamental. La sexología también trabaja el tema del cariño y la ternura. Pero parece que ternura es la antítesis de sexo pasional. Y no es así. La ternura tiene que estar, no se habla suficientemente de ella. Ternura. Y para volver al tema de las palabras que abren cajones emocionales, decía el creador del teatro de la crueldad, Antonin Artaud, esquizofrénico, pobrecito. Y desde su esquizofrenia y su delirio, dijo una frase maravillosa, dijo, las palabras tienen dientes. Y yo cuando escribo, y seguro que tú también, porque te he leído, lo tienes muy imbuido en ti misma. En fin, las palabras tienen dientes. Es una frase magistral. Te despiertan cuando te muerden. Sí. Y depende de las Y palabras que muerden usen, al lector, pero te muerden a ti. Por supuesto, al que escribe primero y a los lectores también. Y nunca sabes cómo le van a morder, ni por dónde, ni en qué página. Exacto. Y a veces hasta el mordisco tiene su rollo, su morbo. Tiene su morbo, tiene esta mezcla de dolor-placer, por supuesto. Y de un mordisco nos reponemos, ¿eh? Eso es verdad. Mira, acabas de hablar de tu faceta de sexóloga. ¿Tú cómo compaginas lo de ser sexóloga con ser escritora? ¿Es fácil o no? Y luego tú eres súper activa en las redes sociales, no paras. ¿Cómo lo haces? Me encantaría no ser. Odio las redes sociales. No, lo digo en serio. No lo soporto porque se ha democratizado muchísimo la opinión, pero no el conocimiento. Eso se está notando cada vez más en las redes sociales y yo las uso esencialmente para hablar de mi trabajo porque no me queda más remedio. Si pudiera, anularía todas mis cuentas, Dulce. Te soy muy sincera. La cantidad de chorradas de gente que opina cuando no se les pide opinión es muy típico de la televisión también. Yo he estado en medios televisivos durante muchísimos años, y me decían siempre, Valerie, primero opina y luego ya, si hay tiempo, argumentas. Digo, no, yo quiero hacerlo al revés. Bueno, con las redes sociales ya ni siquiera tienes tiempo de opinar ni caracteres de argumentar ni caracteres para... Intento ser activa, pero intento hacer lo que sé que tengo que hacer a nivel profesional. Pocas veces vas a encontrar cosas muy personales. Sí, alguna foto de mis perritos, de mis gatitos. Mi pareja casi nunca sale. Y me dicen, pero qué tontería, Valerie, si has contado tu vida íntima. Digo, ¿y qué tendrá que ver? Claro. Yo puedo haber contado mi vida íntima en el 2003. Eso no significa que tenga que exponerme todos los días.
todo el día y hablar de mi relación maravillosa con mi pareja desde hace 17 años. Eso sí, mis animalitos, bueno, tienen que tener, soy la típica francesa tipo Brigitte Bardot, pero no extremista con sus animalitos. No sé si he respondido a tu pregunta, porque yo me voy por los cerros, ¿no?, de Úbeda. Mira, y una cosa, ¿y por qué te dio por lanzarte a la novela negra? Porque primero soy fan del género. Igual que yo. No lo dudo. Soy fan del género, soy fan de Fred Vargas, soy fan de Pierre Lemaitre, aunque Pierre Lemaitre ganó el premio Goncourt, y estoy leyendo su novela maravillosa, por cierto, sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, soy fan, totalmente. Pero oye, una cosa más que te quería preguntar sobre la novela negra. ¿Por qué escribes en la novela negra los relatos sobre sexo? Porque la primera frase ya es maravillosa, ¿no? ¿Cuál es la primera frase? Algo así como un desgarro anal con no sé qué, o sea, empieza así, ¿no? Sí, esa es la paciente frase. Presenta un desgarro anal. Eso, Sí. hecho con no sé qué, vamos, un desastre. Un desastre. Vale. O una maravilla, depende de cómo se vea. No, parece bueno, el que desgarre, no vamos a eso, a tiene desde la primera frase tiene como algo de sordidez, ¿no? Totalmente. ¿Por qué escribes tan sórdidamente sobre el sexo? Bueno, primero... Después de decirme que la palabra mejor es la ternura. Pero es que yo soy muy contradictoria. Todos y todas. Eso es lo maravilloso del ser humano, ¿no? Si fuera demasiado coherente, algo no funciona. Bueno, vamos a decir las cosas como son. Muy cuerda no estoy. Bueno. Para escribir La paciente. ¿Y quién lo está, efectivamente? Soy una cuerda, una no cuerda, pero adaptada a su sistema actual y juego mucho con ello. La ternura y la sordidez no tienen por qué ser antagónicos. La sordidez me gusta mucho, y me gusta mucho escribir novela negra donde haya mucho sexo, porque el sexo es el mejor reflejo de la condición humana. Y de hecho todos mis personajes en mi novela Sabré cada uno de tus secretos, curiosamente tienen secretos sexuales, porque es por ahí todavía a la fecha de hoy donde se chantajea a la gente. Y me parece lamentable. Pero me parecía la mejor manera de reflejar lo que es la condición humana. Cuando estamos practicando sexo, ya no vale ninguna máscara social. Estamos completamente desnudos. No podemos fingir las mujeres, que se nos da muy bien. Bueno, y cerrar las cortinas y estar a media luz. Sí. También. Efectivamente. Pero realmente creo que es la mejor manera de captar la vulnerabilidad humana. Por eso, para mí, la novela negra y el sexo creo que van muy bien de la mano. Sin embargo, es muy raro la novela negra con tanto sexo. ¿En serio? El canon de la novela negra, por ejemplo, Agatha Christie nunca escribía sobre sexo. Sí, pero yo tampoco. Agatha Christie, que para mí es la mejor. Y para mí también. La mejor. Pero Agatha Christie, sí, es verdad. Ni P.D. James tampoco. Es verdad. Fred Vargas, poco. A veces. Fred Vargas, poco. Muy poco. Donna León con el... Donna León. Nada. Cero. Es verdad. Pero creo que tú... Yo muy poquito. Bueno, pero... Perdona, ahora voy a hacer la entrevistadora. Te pido disculpas, ¿no? Nunca es explícito, pero hay mucho deseo que sobrevuela. Sí. ¿Por qué? No sé, no lo sé. ¿Por qué? Seguro que lo sabes. No, a ver, yo sí sé por qué no escribo sobre sexo. Pero eso es interesante. Porque soy una mujer pública. Todavía no se han olvidado que estuve en política. Es decir, que te consideran todavía más expolítica que política, que escritora. Que escritora. Todavía, sí. Y eso, entonces, en el fondo, es cierta autocensura por tu parte. Sí, claro.
Si yo cuento una historia sexual, pues... ¿Piensas en las consecuencias? No las pienso. Es que paso de las consecuencias. O sea, no quiero vivirlas, porque todo el mundo va a preguntarme si esa era yo o no era yo. Entonces, bueno, tengo que reconocer que creé un personaje malo que para no ser tan buena la protagonista, ¿no? Ajá. Entonces, así tengo una mala, que sí tiene sexo, y una buena, que es la protagonista, que es María Ancheta, que con la que sexo. Sí tiene, pero no lo cuento. No lo cuentas. ¿Y por qué? Me encanta esto. Perdón, es que tengo un montón de preguntas que hacer. Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia? Pero no es una crítica, es solamente una constatación. Es como en 50 sombras de Grey. Se habla de sexo, de una erótica muy particular. Obviamente no es una novela negra, pero y ahora al hilo de lo que has dicho, luego voy a desarrollar. Pero es curioso, este hombre tiene una erótica particular porque tiene muchas sombras. Es decir, siempre se asocia la sexualidad humana con un problema patológico, o con ser porque somos malas o malos. Y me encantaría, lo dejo caer, que se pudiera escribir 50 sombras de Grey de otra manera. Es decir, me gusta la erótica sadomasoquista. Está mal dicho sadomasoquista, porque es BDSM, sadomasoquismo tiene muy mala prensa, ¿no? Pero porque pobrecito ha tenido unos cuantos traumas. Es decir, una persona que tiene una erótica, que sea pasando del fetichismo del pie a la erótica BDSM, es porque psicológicamente se ha sentido, bueno, ha vivido ciertos traumas. A mí me molesta profundamente esto. ¿Por qué no puede haber gente con su diversidad sexual que no tenga detrás, que hay muchísima gente que no tenga detrás un trauma potentísimo, ¿no? Entonces, quizás en eso podemos ayudar. Sí, como escritoras. Pero ¿tú no crees que ya eso está cambiando de todas formas? ¿Tú no crees que en Europa, en Francia, en España, a la hora de escribir sobre erotismo y sexo se está cambiando? ¿O tú todavía crees que falta muchísimo para que sea un poco más normal? No lo sé, ¿cómo lo ves tú la situación? ¿Cuánto hemos cambiado desde Diario de una ninfómana hasta ahora? Que lo explicas en tus libros también. Es cierto, hemos cambiado obviamente, pero ahora voy a ser muy sincera, yo no sé. Yo tengo la sensación de que hemos vuelto a cierto puritanismo, el famoso neopuritanismo, detrás de cierta corrección política que odio profundamente. Porque primero, este puritanismo que viene de Estados Unidos, bueno, que viene de nosotros, siglo XVII, pero que realmente se ancló mucho en la sociedad norteamericana. Curiosamente, en Europa, cuando hay una ola de puritanismo en Estados Unidos, nos afecta a nosotros los europeos al cabo más o menos de 4 años. Y ahora estamos de lleno en ello. Por mucho que haya mucho discurso progresista, realmente no veo... yo me pregunto a la fecha de hoy si mi libro Diario de una ninfómana se hubiese publicado hoy. Lo dudo. Seguramente. Primero porque hablo del maltrato, porque hablo de una manera de hacerme daño metiéndome en la prostitución para romperme y reconstruirme, que eso está muy mal visto. Es decir, ahora las mujeres tenemos que ser fuertes siempre. Fuerte, superwoman. Está muy de moda ser superwoman. Lo que nos cuesta la salud, por cierto. No somos superwoman. Y no, este discurso progresista es falso, es absolutamente falso. Y además es mentira. Ya. Es falso, mentira, hipócrita. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que se está haciendo a la fecha de hoy. Mira, se nos está yendo el tiempo, ¿eh? Lo siento. Así que no me puedes hacer más preguntas, sino yo a ti. Una cosa. Ella y yo tenemos una cosa en común, que nacimos en el 69. Mejor año. El mejor año. Producto del mayo del 68. O sea, sí,
Mi madre se encontró embarazada en mayo del 68 en Francia, claro. Pobrecita, no tenía azúcar, leche, bueno, un desastre porque el país durante un mes estaba completamente caótico. Y yo nací en enero del 69. Mi madre fue en septiembre, pero es que aquí llegó un poco tarde lo de mayo del 68. Yo nací en mayo. Pero bueno, yo lo que quería preguntar sobre la edad era que cómo llevas lo de hacerte mayor. O sea, yo tengo una crisis desde que cumplí 50 años. Pues no se te nota nada, porque No, tienes va. un brillo en los ojos. A ti tampoco. Estás guapísima. Yo, bueno, la verdad es que... Y en relación al sexo también, ¿no? A todo lo que conlleva, ¿no? En relación con la belleza, con todo lo que son los estereotipos Sí. de la mujer. Bueno, yo voy a contar una cosa que pocas veces he contado. No lo hice muy... pero te lo mereces. Vale. En el 2017 me detectaron un cáncer de cuello del útero y me operaron y me hicieron una histerectomía radical, con lo cual me provocaron una menopausia quirúrgica. Aumenté 30 kilos. Entre de repente no tener la regla, 30 kilos, personaje público, salir en los medios de comunicación y luego recibir comentarios tipo, fíjate qué fea está Valeria ahora, ¿quién te ve y quién te ha visto? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sin saber lo que me pasaba. Yo estaba enferma, sigo siendo una persona, una paciente oncológica. He perdido mis 30 kilos, pero lo pasé muy mal. Es cuando me entró un miedo atroz a envejecer. Claro, luego no sabía qué hacer, entonces me puse en manos de gente para adelgazar, empecé a tomar hormonas también, porque mi tipo de cáncer no era un cáncer hormonodependiente, con lo cual puedo tomar hormonas, pero no lo hice porque estaba gorda, asquerosa y me veía muy vieja, lo hice por salud. Evidentemente he cambiado muchísimo físicamente, porque tener 52 años no tiene nada que ver con tener 30. Luego el deseo sexual desapareció completamente. Era terrible, pero también descubrí otro tipo de hacer el amor. Pero obviamente, claro, yo que era una persona muy promiscua en el buen sentido, pues claro, cuando a mí me decían o me siguen diciendo tú eres una mujer promiscua, digo sí, a buena honra. A ver, es que ¿a ti qué te importa? Si no hago daño a nadie, al contrario. Pero sí que de repente, de la noche a la mañana, gorda, imposible subirme a un teatro para dar una conferencia. Bueno, estaba enorme. Bueno, una cosa, deseo sexual cero, que para mí fue terrible. Y yo seguía pasando consulta. Y me venían muchas mujeres, muchísimo más jóvenes, diciendo es que no tengo deseo sexual. Y yo pensaba, si supieras. Hasta que le perdí el miedo. Le perdí el miedo a envejecer. Es algo absolutamente imposible de cambiar, aunque se está haciendo mucho en cuanto al deseo sexual, el anti-aging, etcétera, etcétera. Pero no. Hombre, a veces me miro y digo, Dios, ¿cómo has cambiado? Pero no me como demasiado la cabeza. Está bien. Acuérdate de mi frase. Sí. Ah, sí, te la iba a decir. Es que estábamos hablando antes de empezar, y la vamos a coger para terminar, sobre la erótica del poder también, ¿no? Y la erótica de, por ejemplo, de una mujer tan guapa como Angela Merkel. Estamos muy de moda, ¿eh? Yo no sé qué os pasa, jovencitos sí. y jovencitas, sí. Pero las mujeres maduras os gustan. Sí. Oye, ¿no has visto cómo llaman ahora a los chicos jóvenes a M? ¿Cómo es? ¿M qué? ¿M cómo? MILF. No.
Madre que me follaría, ¿cómo es? Eso. Mother I'd like to fuck. Eso. Y luego las cougars, que son Madonna, Sharon Stone, Demi que son Moore. mujeres que salen solo con jovencitos. Vale, pues ella tiene una frase que a mí me parece fantástica, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es: pone más una cabeza bien alta que un escote bajo. Eso no sé si es verdad o es mentira, pero me encantó. Y después también me gustaría que explicaras por qué dices que, y esto ya para terminar, por qué dices que eres un poco golfa. Me encanta la palabra. Me pidieron escribir y poner una frase rotunda sobre mí en algunos medios de comunicación, y la frase era: soy una libertina con vocación a libertaria y un poco golfa. Podía haber puesto un poco puta, podía haber puesto un poco zorra. Puse golfa porque me parecía simpática. No tenía, a pesar de que la palabra puta, zorra, con perdón, sé que puede chocar, pero a mí no me choca para nada. Pero sigue teniendo una connotación negativa, aunque para mí no lo tenga. A mí que me llamen puto me da igual. La palabra es de otros, no mía. Pero golfa tenía este puntito de picardía, de sinvergüenza y de buena gente. Entonces, no sé, era claro, porque cuando me pidieron esta frase, la escribí para un medio muy de derechas. No podía ni mucho menos poner puta, porque porque, bueno, porque tampoco no tengo nada en contra, pero quería, bueno, repito, cierto decoro, pero que se entendiera muy bien, Una vez con Escotado, hace un año, estuve en una charla y una señora, que yo dije, bueno, a mí no me molesta la palabra puta. Todas las mujeres levantaron los brazos al cielo. La palabra puta es absolutamente indignante. Digo, pero vamos a ver. Si a mí me gusta, y además hoy he venido en minifalda con botas hasta aquí, he venido muy de putón. Todo el mundo me reñía. ¿Reñía? Reñía. Digo, pero ¿cómo os atrevéis a reñirme si a mí me apetece describirme así? ¿O qué pasa? ¿Que tengo que pasar por vuestro visto bueno para explicar quién es Valerie Tasso? Es decir, es alucinante. Hoy en día son los demás los que te definen. Como tú con tus novelas, tú no te atreves quizás con ciertos personajes porque tienes miedo a que te definan a través de tus personajes y a través de escenas de sexo. Sí. Yo no me quiero censurar. No es miedo, es que no me apetece pasar por eso. Te entiendo. No tengo ganas. Eso es el precio de la fama tuya. Sí. Pero yo, como empecé a lo grande, todo lo que pueda decir resulta muy soso. Yeah. Vamos a decir las cosas como son. Muy, muy soso realmente, ¿no? Pero te entiendo perfectamente. Bueno, Valerie, ha sido un placer. Es que no podemos seguir más. Bueno, podemos seguir hablando ahora, si quieres. El placer es mío. Muchísimas gracias, Dulce. Un placer tenerte Eres aquí. un amor, tenemos mucho en común, aunque yo hable mucho más de sexo que tú. Sí. Pero no dejamos de ser mujeres sexuadas, que eso es fundamental recordarlo. Aunque no haya deseo, siempre seremos sexuadas. Cosa que, bueno, se ve que durante siglos nos han visto poco más como un mueble, ¿no? Agradezco, pues, Canarias, Tenerife en particular, y sobre todo a vosotras y a vosotros por el respeto, de verdad. Y si hay preguntas, yo encantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no os cortéis, ¿eh? Ahora, como esto realmente es un streaming, y ahora realmente es cuando empieza, ahora vamos a estar aquí un rato, hay un brunch, o sea que todos los que se quieran quedar, que se queden, y los demás, pues lo siento, si están en su casa, pues tendrán que, ¿cómo se dice? Quedarse hasta aquí, ya se acabó. A vosotros. Y a vosotras. A vosotres, como dicen algunas.